el cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. ¿Qué tal, queridos hermanos? Pues con el gusto de saludarlos nuevamente en nuestros momentos marianos. Vamos avanzando y ya gracias a Dios vamos pues dándonos cuenta. Por un lado empezábamos hablando de cómo la espiritualidad, una persona espiritual es la que reza mucho, le va a ayudar mucho, pero no es la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es algo que se va manifestando porque, como lo veíamos el día de ayer, es el motor de la santidad. Y la santidad nos hace ser personas diferentes, ¿sí? Nos diferencia de los demás. Leíamos el día de ayer, leíamos el texto de la carta de Diogneto, en donde podemos nosotros darnos cuenta de cómo la primera comunidad era fácilmente identificada de todos los demás. Por eso todas esas películas de Hollywood, ¿no? De que los cristianos se escondían y vivían escondidos en las catacumbas. Pues eso son puras mentiras, ¿verdad? Los cristianos vivían en sus casas y la gente sabía dónde vivían porque eran diferentes, eran personas que se distinguían. Las catacumbas eran los lugares en donde enterraban a los muertos, generalmente, o muchos de ellos, a los mártires. Por eso generalmente se reunían, con el paso del tiempo, ya siglo II, siglo III, se reunían arriba de las catacumbas. Estos lugares pues eran, digamos, campos que conforme se fueron convirtiendo la gente más pudiente, que tenía terrenos, pues los regalaba, y entonces en la parte de abajo se enterraban a los muertos, que muchos de ellos eran mártires, y por eso se acostumbró que los altares pues tuvieran siempre una reliquia de un mártir para recordar ese sacrificio que el cristiano hace para imitar a su maestro, que se entrega en el sacrificio del altar. Pero no se escondían. Digo, bueno, ya cuando estaban presidiendo, claro que se escondían, ¿verdad? Y huían a otras ciudades, etc. Pero lo que quiero decir es que era gente, pues, que se veía, se notaba, eran completamente diferentes porque eran santos, es decir, eran diferentes. Y bien, empezamos el tema también de las diferentes espiritualidades, y decíamos que la espiritualidad, más bien en este sentido, tiene que ver con el seguimiento de alguien. Estamos imitando a alguien que lleva un tenor de vida especial, particular, y que desarrolla algunas actividades espirituales que lo hacen ir creciendo en su relación con Dios. Y entonces esa persona se convierte en lo que llamamos un maestro de vida espiritual o un maestro espiritual, porque con su vida, con su conocimiento de Dios, va a ir llevando a las personas a esta relación con Dios. Y por eso es importante que nosotros tengamos, pues, sobre todo en la medida en que vamos avanzando, tengamos pues una
una espiritualidad particular. Este tema del seguimiento, pues desde el tiempo de Pedro y de Pablo ocurría. San Pablo comenta en su carta a los Corintios cómo había estas diferencias entre gente que seguía a Pedro y gente que seguía a Pablo, ¿sí? Y entonces se fueron creando como que dos bandos o más, porque estaba también Apolo y estaban otros maestros espirituales, es decir, gente que evangelizaba y que seguramente pues llevaba algunas prácticas diferentes, y finalmente pues empezaban a seguir a Pedro, empezaban a seguir a Pablo, empezaban a seguir a Apolo, ¿sí? Y esas fueron creando unas corrientes, pero en un momento determinado pues empiezan a confundir los temas. No, aquí es un seguimiento, decíamos el día de ayer: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Es decir, hay una cadena donde Cristo es el modelo. Pablo imita a Cristo. Yo, que no conozco y no tengo ese contacto que Pablo tiene con Cristo, porque lo conoce mucho más que yo, pues entonces sigo a Pablo, y estoy seguro que cuando yo sigo a Pablo, a quien estoy siguiendo es a Cristo, porque él va siguiendo a Cristo. Entonces todos vamos siguiendo a Cristo. Pedro va siguiendo a Cristo, de tal manera que si yo sigo a San Pedro, pues estoy siguiendo a Cristo, y finalmente voy a llegar a Él por el camino que San Pedro va trazando. Esa forma de relacionarse con Él tiene que ver mucho con carácter, tiene que ver mucho pues con una serie de elementos que son las que hacen que nuestra vida pues vaya teniendo diferentes características espirituales, como lo veremos el día de mañana. Pero ya con esto nos damos cuenta que ciertamente hay diferencias, pero estamos tratando de llegar a tener la vida que es la vida en el Espíritu, y tenemos que alcanzar la perfección. San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 13, nos dice que tenemos que aspirar a ser el varón perfecto, que es Cristo. Es decir, si tú me vas a seguir a mí, es porque quieres ser como Cristo, quieres llegar a esa perfección. Decíamos en estos días, el libro de Mateo, en el capítulo 5, nos habla precisamente cómo Jesús dice: sean perfectos, y decíamos que utiliza una cita de Levítico en donde habla de ser santos. O sea, sí, nos invita a la santidad, pero la santidad no es algo que órale, ten, ya, listo, ya tenemos el Espíritu Santo en el bautismo y ya quedaste listo. Ahora sí ya eres un santo. No, eres un santo en proceso. En el momento en que sales de la pila bautismal, eres un santo en proceso. Todavía falta mucho tiempo de tu vida para que logres alcanzar la perfección en la santidad, para que seas realmente un santo. Cada vez lo que vamos haciendo es parecernos más a Cristo, el varón perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor cristiano, un mejor creyente, un mejor trabajador, un mejor en todo. Voy progresando, y el Espíritu que vive dentro de mí me va moviendo cada vez más y me va moviendo cada vez más hasta que alcance, pues en el cielo seguramente, porque aquí pues nunca la alcanzaré, pero cada día me esfuerzo más, cada día alcanzo más, y ya en el cielo ahora sí, espero llegar a ser, ¿verdad? O sea, de hecho, pues el purgatorio tiene que ver con esto, o sea, es decir, durante todo el camino, pues no parezco casi nada así, le doy un parecidillo a Jesús, y dijo el Señor: bueno, pues no te pares mucho a mi hijo, pero ándale, pues pásale. No, pero pasas, y bueno, pues ahora aquí pasas al taller de hojalatería y pintura, ¿verdad? Vamos a darte, ahora sí, la forma de Cristo, para que puedas entrar a vivir ya eternamente en el cielo, ¿sí? Por eso dice la carta a los Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? O
O sea, necesitamos ser santos. Y esto es un proceso de construcción. Y bueno, yo sigo el método, el camino, la enseñanza de Pedro para poder llegar a ser igual a Jesús. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil, tengo ciertos dones, se me hace más empático, en fin, muchas cosas como veremos en el camino. Lo que hace que en un momento dado yo pueda decir, ¡ay, híjole! Yo soy mariano. Hay mucha gente que se dice que es mariana y pues la verdad es que nada más son rezanderos de la piedad mariana, ¿no? O sea, rezan el rosario, pero no imitar a la Virgen María como lo vamos a ver más adelante. No, hermanos, esa espiritualidad es para gente pesada, gente que verdaderamente quiere entrarle en serio a la vida espiritual. Su vida es una vida hermosísima y perfecta. Y bueno, pues es un camino que ella propone, ¿sí? Porque imagínense, está Cristo, que es a quien seguimos, es el modelo, el arquetipo. Y luego le seguiría María. Y luego, pues, algunos dicen que San Francisco de Asís, imagínense ustedes, híjole, qué difícil, pero qué maravilloso. Porque en la medida en que nos vamos acercando, en esa medida, pues vamos creciendo y vamos siendo verdaderamente semejantes a Cristo y el Padre nos va reconociendo verdaderamente como hijos suyos, ¿no? Entonces, cuando se generó todo este problemón allá en Corinto, pues no, que yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolo, no, a ver. ¿Sí? Fíjense cómo termina este texto, capítulo 3 de Pablo a los Corintios. Dice, yo, hermanos, no puedo hablarles como a hombres espirituales, sino a niños en la vida cristiana. O sea, no han entendido nada, no han crecido. Cuando uno dice, yo estoy por Pablo y otro por Apolo, ¿no se están quedando en puros hombres? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Dice, todos somos ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Es decir, cada uno fue viviendo esto de una manera diferente según la forma como Dios se lo fue dando a conocer, como se lo fue inspirando. Y bien, pues mañana sacaremos unas conclusiones de este texto que acabamos de leer en este momento de la carta de Pablo a los Corintios y entraremos ya para dejar prácticamente todo puesto para la próxima semana empezar ya a hablar de la espiritualidad mariana. Mientras tanto, los dejo como siempre en manos de nuestra Madre Santísima. Pido que los cuide, los proteja, les ayude en su camino de santidad. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios.